¿Alguna vez te has sentido cansado, sin fuerzas para continuar? ¿Parece que el camino se ha vuelto más difícil y los desafíos son demasiado grandes? Si es así, no estás solo. Aprender el secreto de caminar con Cristo es la clave para transformar ese peso en ligereza. Aquí descubrirás cómo persistir, incluso cuando todo te dice que debes rendirte. Confía, porque Dios tiene un propósito mayor para tu vida y juntos vamos a desvelar el camino para superar cada obstáculo. ¿Estás listo para la renovación de tu fe? La vida cristiana es un viaje de fe, esperanza y persistencia. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, comenzamos una caminata llena de altos y bajos, desafíos y victorias. No es un camino fácil, pero es el más gratificante que podemos recorrer. Jesús nos advirtió que tendríamos dificultades en el camino, pero también nos garantizó algo valioso. Quien persevere hasta el final será salvo. En Mateo 24:13, Jesús afirma: pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas palabras no son solo una advertencia, sino también una promesa. La salvación es el destino final de nuestro viaje de fe, y para alcanzarla necesitamos persistencia. Sin embargo, esta perseverancia no es algo que tengamos que lograr solos. Dios está con nosotros en cada paso, fortaleciéndonos y guiándonos, especialmente en los momentos en que las dificultades parecen insoportables. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja también tu like, para que nuestro contenido siga alcanzando a más personas. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¿Vamos? Cuando comenzamos a seguir a Cristo, muchas veces nos sentimos llenos de energía, esperanza y optimismo. Es como el comienzo de una larga caminata, en la que estamos llenos de aliento y dispuestos a seguir adelante con entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzamos, comenzamos a darnos cuenta de que el camino no siempre es fácil. El camino cristiano implica sacrificio, y muchas veces nos encontramos con piedras que intentan hacernos tropezar. Estas piedras pueden ser pruebas personales, pérdidas, conflictos o incluso luchas internas. Tal vez ya hayas enfrentado momentos de dudas sobre tu fe, preguntándote si vale la pena continuar. Las dificultades llegan, y muchas veces, lo que parecía ser un camino tranquilo se convierte en una subida empinada y agotadora. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que Dios se revela de manera poderosa. Uno de los mayores ejemplos de persistencia en la Biblia es el apóstol Pablo. Fue un hombre llamado por Dios para predicar el Evangelio en medio de muchas tribulaciones. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo comparte sobre su propia batalla con una espina en la carne, algo que le causaba sufrimiento constante. Oró 3 veces para que Dios removiera esa espina, pero la respuesta de Dios fue clara: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Imagina el peso que Pablo cargaba. Él, que había sido llamado a realizar grandes cosas en el nombre de Cristo, enfrentaba un dolor que nunca lo dejaba. Aún así, en lugar de desanimarse, aceptó esta situación como parte de su misión. Pablo entendió que Dios estaba mostrando que su fuerza sería suficiente para sostenerlo. Y Pablo continuó su caminata, incluso con la espina en la carne, predicando, fundando iglesias y siendo un ejemplo vivo de fe y persistencia. La historia de Pablo nos enseña que caminar con Cristo no es una promesa de ausencia de problemas, sino una promesa de que Dios estará con nosotros en medio de los problemas. La espina en la carne puede ser un desafío continuo que enfrentas, algo que parece detenerte o herirte. Tal vez sea una dificultad financiera, una enfermedad o incluso una relación difícil. Pero, al igual que Pablo, Dios también te dice: mi gracia te basta. Es en la debilidad que Él se manifiesta con más poder. El mensaje central del cristianismo es la fuerza que viene de Cristo. Y esa fuerza se vuelve más evidente en los momentos en que nos sentimos débiles. Jesucristo, el Hijo de Dios,
También nos mostró esto al vivir una vida de sacrificio y entrega. Cuando Él estaba en Getsemaní, a punto de enfrentar la crucifixión, oró con angustia: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Incluso ante el mayor de los dolores, Jesús no se rindió. Permaneció firme en el propósito que el Padre le había dado, y por medio de su obediencia, trajo la salvación al mundo. Así también somos llamados a perseverar. No estamos solos en nuestras luchas. Tenemos el ejemplo de Cristo, que fue hasta el final cargando la cruz, y Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, fortaleciéndonos para cargar nuestra propia cruz. Es por eso que podemos decir, como Pablo, que cuando somos débiles, es ahí cuando somos fuertes. La fuerza que necesitamos no viene de nosotros, sino de Cristo, que habita en nosotros. Caminar con Cristo puede parecer difícil, pero está lleno de promesas. En Mateo 24:13, Jesús nos da la garantía de que si perseveramos, seremos salvos. La salvación no es solo una esperanza futura, sino algo que ya podemos experimentar aquí, en la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esta promesa nos da fuerzas para continuar, incluso cuando todo parece difícil. Tal vez te sientas cansado en esta jornada. Tal vez las dificultades se estén acumulando y el camino parezca más oscuro que nunca. Pero recuerda, Dios está contigo. Él nunca te dejará y a cada paso que das, Él te sostiene con su gracia. Al igual que Pablo, podemos confiar en que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Y si continuamos firmes, llegaremos al final del camino, donde encontraremos la recompensa de nuestra fe. El secreto de la caminata cristiana está en no rendirse. Persistir, incluso cuando el camino es difícil, es la clave para experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, y su palabra nunca falla. Por eso, si te sientes desanimado, recuerda que la victoria ya está garantizada. Jesús venció al mundo, y en Él también somos más que vencedores. La vida cristiana es una jornada de fe, y como todo viaje, requiere persistencia. No importa cuántas veces tropecemos o sintamos que no somos lo suficientemente fuertes, Dios siempre está ahí, listo para levantarnos y fortalecernos. La promesa es clara: el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Esa es nuestra esperanza, y recuerda el ejemplo de Pablo. Aún con una espina en la carne, él continuó corriendo la carrera que Dios le dio. No se rindió porque sabía que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. De la misma manera, puedes enfrentar cualquier obstáculo, porque la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Así que, persiste, sigue caminando. Dios está contigo en cada paso y al final, Él te recompensará con la salvación eterna. Incluso en los momentos más difíciles, sabe que tu fe en Cristo es capaz de mover montañas y que el Señor te da la fuerza necesaria para superar cualquier desafío. Caminar con Cristo puede ser difícil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera victoria.